Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mamitas, felicidades. Aquellas que ya saludé, aquellas que todavía no he saludado personalmente, lo hacemos desde acá. Y lleguen a sus casas y que también sean muy regaloneadas, ¿ya? En sus hogares, en sus familias. Bien, vamos a la palabra del Señor. Como decía Jorge, hoy día vamos a terminar esta hermosa carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Y como ya es de costumbre, hemos leído la palabra del Señor, hemos meditado en ella, pero ahora me gustaría que escuchemos un instrumental. Que escuchemos y preparemos nuestro corazón a modo de reflexión en lo que este instrumental transmite, basado en un pasaje que está en Mateo capítulo 6, verso 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esta va a ser la introducción a nuestra predicación el día de hoy. Por favor, mientras escuchan, solamente oren, no canten. Oren al Señor y mediten en este instrumental. Amén. Busca primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. He puesto por título al mensaje el día de hoy, el encargo final. El encargo final. Si yo hubiera sido el apóstol Pablo, hubiera terminado la carta con el amén del versículo 16. ¿Verdad? Estuvimos ahí la semana pasada estudiando ese pasaje y hasta ahí llegó nuestro hermano Jorge. Esa es una hermosa doxología donde habla tantas cosas de nuestro Salvador, de nuestro Señor, que hermano uno queda ensimismado con la grandeza de nuestro Dios, con la grandeza de nuestro Salvador. Pablo en esta carta da instrucciones a Timoteo, a su hijo espiritual, a quien dejó en Éfeso. Él partió a Macedonia, el apóstol Pablo, y desde allá escribió esta carta dando instrucciones a Timoteo de cómo la iglesia del Señor debía de conducirse, porque la iglesia es la iglesia del Dios vivo. Y por ende, no debían tomar a la ligera todas las cosas que allí se hacen, o que allí se aprenden, o que allí se enseña. Como tal, una de las cosas que Pablo pidió a Timoteo es que corrigiera las falsas enseñanzas. Que corrigiera las falsas enseñanzas. Que corrigiera a aquellos hermanos y hermanas que estaban actuando, podríamos llamarlo egoístamente, guiados por su propio entendimiento. Por eso Pablo instruye al liderazgo de la iglesia de cómo deben ser, por ejemplo, los obispos, los ancianos o pastores de la iglesia. Comprendo, hermanos, que Pablo no terminó con la doxología. Él necesitaba dar este último encargo. He dividido este mensaje en 3 puntos, para los que anotan. El primero, tu esperanza. Segundo, tu deber. Y tercero, tu encomienda. Fue la esperanza, deber y encomienda lo que Pablo instruyó a Timoteo que enseñase por último en esta carta. Primero, verso 17, tu esperanza. Vamos a leer el verso 17. Dice así: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos,
ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. A mí me gusta disfrutar lo que Dios nos da, ¿verdad? Y es en esta vida cuando se disfrutan. Pero más allá, obviamente, vamos a disfrutar mucho más, ¿verdad? Ahora, en este punto el apóstol usa personas que aparentemente no tienen problemas. Y eso es lo que pensamos cuando, valga redundancia, cuando pensamos en alguien que tiene mucho dinero. Este hombre no tiene ningún tipo de problemas, ¿ya? Más problemas tenemos los que no tenemos dinero. Así podrían decir algunos. Sin lugar a duda, hermanos, para el que tiene economía robusta, aparentemente no hay mayores preocupaciones, seguramente. Pero cuando vimos los versículos 5 al 10 de este capítulo, allí se hacía énfasis a aquellos que querían ser ricos. ¿Recuerda eso? Aquellos que querían enriquecerse, pero aquí en este versículo 17 Pablo alude a aquellos que no lo desean, sino que ya son, que ya están enriquecidos, que ya tienen dinero. Cuando estas personas aquí mencionadas, el apóstol Pablo piensa en ellas porque seguramente allí en la iglesia de Éfeso habían personas que tenían dinero, adineradas, eran ricos. Es lo más probable. O tal vez Pablo anhelaba que Timoteo y la iglesia alcanzara a ese tipo de personas también. Porque tanto como personas que no tienen dinero, los ricos también necesitan ¿de quién? Del Salvador. Entonces tenemos esas dos alternativas que podrían ser ambas. ¿Ya? Entonces, el tipo de riqueza del que Pablo habla allí no son riquezas espirituales. Como muchos gusta espiritualizar todo, no. Allí menciona la palabra o la frase a los ricos de este siglo, o sea, personas que realmente tenían dinero en este mundo, ¿verdad? Pero Pablo destaca un problema. Destaca un problema que es transversal no solamente a ricos, también a pobres. ¿Y cuál sería ese problema del que Pablo dice allí? Bueno, todo lo que sube tiene que bajar. Tanto como las personas altivas también tienen que bajar. Y justamente ese es el problema, las personas altivas. La altivez. Y no hay duda, hermanos, que cuando se está un escalón por encima de los demás en un aspecto económico, podríamos decir, porque nadie es mejor que nadie, la tentación es sentir que somos más importantes que otros. La Biblia habla claro sobre este tema de la altivez. Romanos capítulo 12 dice, ninguno tenga un alto concepto de sí mayor al que debe tener, sino que piense de sí con cordura. La altivez podría alejarte de las personas, de los hermanos, es decir, el desprecio a los que no tienen tu mismo estatus podría ser una realidad en la vida de un rico, sentirse mejor y superior a otros. El que es rico pasa más tiempo cuidando las riquezas y no les da tiempo de mirar las necesidades de los demás. Uno de los mayores errores de los ricos es que no saben que un día las riquezas se podrían perder. Es entonces que la paz y la desolación transitará por la mente y el corazón de un rico. El mayor dolor de un rico es pensar que un día podría ser pobre. La altivez no reacciona ante lo que realmente es necesario. Estoy dando algunos consejos de lo que provoca la altivez. Por eso Pablo decía, a los ricos dile que no sean altivos. Y todo esto que estoy hablando son cosas que provocan la altivez. El rechazo a los demás, el sentirse superior a los demás. El no ver las necesidades de otros. ¿Por qué? Porque no tengo necesidad en la casa, piensa que todo el mundo vive igual. La altivez se enfoca en que en mucho tiempo podré vivir tranquilo, sin necesidad de nada. Viviré una vejez sin problemas ni preocupaciones más allá de la salud que se va deteriorando sí o sí, pero como tengo dinero no me preocupa. Quizás diga así un rico o piense de esa manera. Es en las riquezas donde está garantizado el futuro de los ricos. Sus corazones y su esperanza están en las riquezas.
Jesús dijo que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Por lo mismo. Así como le dijo también al joven rico, deja todo lo que tienes. Es difícil para un rico dejar todo lo que tienes para seguir a Jesús. El apóstol Pablo dice a Timoteo, enseña esto. Dile a los ricos que no sean altivos y que su esperanza no esté en las riquezas, porque estas son, dice, inciertas. Inciertas. Dile a los ricos que su esperanza debe estar en Dios. En el Dios vivo, en el Dios que da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Las riquezas terrenales se podrían perder incluso de la noche a la mañana. Eso téngalo presente. Solo una mala decisión, un robo, un asalto, una estafa, podría derribar todo el imperio que habías creado. O la envidia de algunas personas. La traición. Todo se podría ir de la noche a la mañana. Y todo eso en el cual te sentías seguro se desvaneció. La mejor inversión de las riquezas terrenales está en ponerla bajo la administración celestial. ¿Qué significa eso? Que lejos de sentirte altivo, darás a Dios toda la gloria por todo lo que te ha dado. Que Dios será tu contentamiento por tener lo que tienes, sea abundante o sea poco. Que no ves las riquezas como el fin de tu vida, sino como un medio que Dios te ha dado para ayudar y bendecir a otros. Este último pensamiento nos lleva a un punto número 2. Ya que eres rico, tienes un encargo, ¿verdad? No pongas tu esperanza en las riquezas, pon la esperanza en el Señor, en el cielo. Y ello te mandará entonces realizar algunas cosas, tareas o deberes importantes. ¿Qué hago con las riquezas? Usted podría decir, yo no tengo riqueza, pastor, ¿de qué me estás hablando? Bueno, vamos a ver. Segundo punto, deber. Tu deber. Primero, tu esperanza. No la pongas en la riqueza. ¿Ponla en quién? En Dios. Segundo, tu deber. Versos 18 y 19. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es una gran pregunta. ¿Qué hago con lo que tengo? Algunos están pensando, no soy rico para pensar así. ¿Sabe usted que una persona rica de aquella época no necesariamente era aquellos que tenían un cuarto, una pieza o una bóveda o una caja fuerte enorme llena de oro? Una persona rica era considerada rica cuando alguien tenía más allá de lo esencial. Más allá de lo esencial. Como el sustento y el abrigo, por ejemplo, y más que eso. Si tenía más allá de lo necesario, pero no era alguien con cantidad exorbitante de cosas, podría ser considerada una persona de alta sociedad, por lo menos una clase media en aquellos años. El deber de los ricos está orientado a las buenas obras aquí, en este pasaje que acabamos de leer. Está orientado a las buenas obras. Pablo dice que hagan bien. Aquellos que están en tu iglesia, que tienen riquezas, que hagan bien a otros. Se traduce en eso, en buenas obras. Está orientado a las buenas obras, en dar, en hacer bien, en ser dadivosos, dice allí, en ser generosos. Como algo que procede de lo que Dios hizo en tu vida, o hizo en su vida. Atesorando, dice, para sí la vida eterna, dice allí en el pasaje. Entendemos que el que tiene riquezas tiene que invertir una y otra vez los recursos, los dineros, lo tiene que hacer inversión, ¿verdad? Luego de ello recupera las ganancias de esas inversiones, eso hacen, ¿no, verdad? Lo que algunos hacen es acumular las ganancias, lo que otros hacen es usar esas ganancias para otras inversiones y así van moviendo el dinero, moviéndolo.
Y así va rotando a todo aquello. El apóstol enseña lo siguiente: usa las ganancias de la misma manera que se acaba de explicar, pero no dejes de atesorar para el reino eterno. Ahora, ¿qué significa eso? Mateo 6, 19. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen. El orín, perdón. Donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir, dice además el verso 24 de ese capítulo 6, a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice además, en resumen de aquello, no puede servir a Dios y a las riquezas a la misma vez. Muchos están apegados tanto a las cosas terrenales, no voy a mencionar riqueza para que usted no se haga, esto no es para mí, tanto a las cosas terrenales que podrían perder el gozo de atesorar para el cielo. Podría surgir otra pregunta: ¿cómo atesoro en el cielo? Usted no se va a subir a una nave espacial y va a llevar sus cosas para arriba. Eso es imposible. Aunque quizás puede que alguno lo haya pensado. ¿Cómo atesoro para el cielo? Porque le doy a Dios. ¿Por qué le doy a Dios si Él no necesita nada de mí? Él lo tiene todo, es dueño de todo. La respuesta es sencilla y directa: dando a otros. Dando a otros. Dando a otros. No busco otra respuesta. Dando a otros de lo que Dios te ha dado. Pero cuidado, hay un problema aquí. ¿Cómo es que damos? ¿Cómo es que damos a otros? Atesoramos en el cielo dando, pero ¿de qué manera damos? En el dar podrían haber muchas motivaciones. Incluso, hermanos, algunas de esas motivaciones podrían ser oscuras. Por eso es importante el cómo damos. La Biblia dice: cada uno dé como propuso, no por tristeza ni porque Dios ama al dador alegre. Lo primero, cuando demos, hágalo para Dios. No mira a quién usted da. Si usted lo hace para Dios, no importa la persona que le esté dando. Hágalo para Dios, hazlo para Cristo. Jesús mismo dijo en Mateo 25, para los que anotan, busquen esto después: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo fue que te dimos comida? ¿Cuándo fue que te dimos hambriento? Y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo fue eso? ¿Y cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo tú no has estado en la cárcel? Respondiendo, el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué enseñanza extraordinaria de nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo es que damos y a quién damos? Demos al Señor por medio de nuestra ofrenda, de dar lo que tenemos para que otros sean bendecidos por amor. Porque cuanto lo hiciste a mí, a ellos, a mí lo hiciste, dice el Señor aquí.
Qué manera de enseñarnos la palabra de Dios a que nuestro corazón pueda cambiar de perspectiva en el dar. No necesariamente ser rico para dar. Segundo, para Dios, pero también para dar necesitamos motivaciones correctas. Lucas 6. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar solamente, dice, a quienes los aman? ¿Qué mérito tú tienes, hermano, al dar solamente a quienes te aman, a amar solamente a quien te ama? Aún los pecadores lo hacen así. En otras palabras, aún los que no tienen a Cristo en su corazón dan, y dan generosamente. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así, dice. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a otros que pueden corresponderles después ese préstamo? Aún los pecadores se prestan entre sí, dice, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, dice el Señor, ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Esto nos derriba de nuestras perspectivas de dar. Sin esperar nada a cambio, así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Dar de la manera que Cristo nos está enseñando a dar. Para el Señor, no importando a quién. Y dar sin esperar nada a cambio. Y junto a ellos recordamos las indicaciones de Pablo, que le dijo aquí a Timoteo, dile a los ricos que sean dadivosos, que den, que no sientan dolor en el dar, generosos. Si Dios te ha dado, si Dios nos ha dado, ¿cómo podemos cerrar los ojos a las necesidades de otros? Y no dar. Y no dar. Bienaventurados los que dan sin esperar nada a cambio. En el dar hay bendición, en no dar solo hay egoísmo, orgullo y pobreza de corazón. Es así como echamos manos a la vida eterna. No es agarrando una nave y yendo para allá con las cosas que tenemos. Es dando a aquellos que lo necesitan por amor al Señor. Dando de lo mucho que Dios nos ha dado, con amor y generosidad, como si le diéramos al mismo Señor. Tercer punto, el encargo final. Tu encomienda. Tu encomienda. ¿Qué tan importante es una encomienda o un encargo? Es importante y es lo que más uno anhela, ¿verdad? Todas las encomiendas son importantes, todas revisten relevancia para el presente y para el futuro. El Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ellos lo hicieron a cualquier precio. Ellos no escatimaron, para allí no, a lo mejor está lloviendo y no tengo una micro para ir. Ellos no escatimaron ni sus propias vidas en predicar la verdad que el Señor les había encomendado. Sus vidas fueron sacrificadas, fueron martirizadas por cumplir con tal encomienda. Porque estaban más que claros quién los había encomendado. La iglesia, con el paso de los años, ha mantenido ese legado de lealtad a la palabra de Dios, aunque muchos, inspirados por el mismo diablo y por el pecado, trataron de apagar la luz del Evangelio. La iglesia es la única portadora de esa verdad. Hermanos, es la iglesia y no es la ONU los que tienen que llevar el Evangelio, los que tienen que guardar el Evangelio y llevarlo a otras personas como un tesoro en nuestras manos. Es la otra, no es otra institución humana la encargada de hacerlo. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, guarda
todo lo que te he encomendado. Ahí está el versículo 20. Oh Timoteo, dice, verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. El apóstol Pablo dijo allí a Timoteo, guarda todo lo que te he encomendado. Esta encomienda es para ti y para que le enseñes a la iglesia, para que vivan santa y piadosamente, para que sean luz y sal, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Como dicen los primeros capítulos de esta carta. En otras palabras, es la iglesia la que sostiene, la que protege, la que preserva la verdad de Dios y la que predica la verdad de Dios. Por ello el apóstol Pablo le da un toque de emoción allí a Timoteo. A este llamado le da un toque de emoción. Dice, oh Timoteo. Ese oh se siente, ¿no? Por favor, Timoteo, su amado discípulo, ¿verdad? Él era el blanco ahora de todo el peso de las emociones del apóstol Pablo al delegarle esta responsabilidad. Guarda esto, Timoteo, guarda. Y esa palabra en griego, esa palabra guarda usada allí, se usa cuando se refiere de guardar cosas de gran valor en un lugar seguro. No en un edificio de madera o de cemento, en el corazón, donde nadie te quite ese tesoro que tienes. Pero guarda, no tiene sentido solo. Pablo añade, guarda lo que se te ha encomendado. Y esa palabra en griego, encomendado, significa depósito. Guarda lo que se te ha depositado en tu corazón, en tu vida. Guarda lo que se te ha depositado, lo que se te ha dado con el fin de que lo vayas pasando también a otros, enseñando también a otros en su forma original, o sea, intacta. Que ese tesoro que es la verdad de Dios dada a tu vida, Timoteo, no llegue a otro adulterado, sino que llegue intacto, tal como se te dio. Eso es lo que quiso decir allí Pablo. Guarda lo que se te ha encomendado, este depósito. Esto quiere decir que lo que Timoteo debía cuidar y entregar intacto no procede de él mismo. Se te ha encomendado, no procede de él. Viene de otro. ¿Y cuál sería ese otro? El Padre, Dios. Viene de él, sino la verdad divina que le fue dada. ¿Cómo podía Timoteo cuidar su gran tesoro? ¿O la verdad que le fue dada? ¿Cómo podría hacerlo? En el camino está la tendencia, amados hermanos. En el camino está la tendencia o el peligro de descuidar lo que tanto cuesta. Lo de gran valor. Pablo lo sabía. Timoteo no debía hacer concesiones con nadie, ni con falsos maestros, ni con el mundo, ni con los ricos de su iglesia, ni con las mujeres de su iglesia, ni con nadie de la iglesia debía hacer concesiones cuando se tratase de guardar el depósito de la verdad divina. Y menos con el mundo, con tradiciones, etcétera, etcétera. Por ello abarca este punto y dice, ¿de qué manera podría guardarlo? Evita, dice allí, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En el idioma original, la palabra evita o evitando significa vete o aléjate. Así lo evitas, ¿no? ¿Cómo yo evito contaminarme de algo que es sucio? ¿Me acerco a eso o me alejo? Me alejo. Aléjate, evita, aléjate de esas cosas. Dice, ¿y cuáles cosas?
cosas profanas. ¿Y qué significa profana? Eran todas aquellas cosas que estaban fuera de un templo sagrado para los griegos de la época. Y Pablo usa esta palabra para dar a entender que todo aquello que no está dentro del terreno de lo sacro, o sea, de lo santo o de lo sagrado. Evita las cosas profanas, aquello que no es sagrado, que no es santo. Aléjate de todo aquello que no te va a dar a ti santidad. Aléjate de todo aquello que está fuera de la verdad divina que te hemos encomendado. ¿Se entendió eso? Aléjate de todo aquello que no es la verdad divina. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra única regla de fe y práctica cristiana. Aléjate de todo aquello que no está en la palabra de Dios. Como dice la palabra, la lámpara es a mi pie tu palabra y es lumbrera a mi camino. ¿Por qué buscas otras cosas si es la única luz para tu camino, la palabra de Dios? Todo aquello que lo catalogamos como cosas vanas, sin valor, vacíos, que no tiene fundamento, eso es lo que significa cosas vanas. Timoteo debía alejarse de ello. Hay muchos, especialmente los de orígenes griegos, que les gustaba la filosofía, el pensamiento. Eran dados a imponer su pensamiento y se formaban grupos de discusiones antiguos, o su sabiduría, o su conocimiento, o su ciencia. Aléjate también de toda esa gente. Allí esa filosofía, por muchos argumentos que den, no es real, dice la falsamente llamada ciencia. La sabiduría humana es falsa. La sabiduría humana está lejos de la sabiduría de Dios. Dice la palabra que Dios humilló a los sabios de este mundo, que lo necio de Dios escogió Dios ¿para qué? Para humillar a los sabios, ¿verdad? Versículo 21, vamos a leerlo. La cual mucha gente dentro de la iglesia de Éfeso se habían alineado a este tipo de pensamientos que iba en contra de la verdad divina. Lo cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Qué triste, ¿no? Se desviaron de la fe. Lamentablemente muchos dentro de la iglesia de Éfeso, y tal como hoy, en este minuto, muchos se apartan de la verdad y abrazan todo tipo de pensamientos, de doctrinas, o de ciencia, o de conocimientos humanos. Cuando alguno conoce la verdad y se aleja o se aparta de la verdad, o abraza la ciencia o el conocimiento humano, o los argumentos mundanos para hacerlo más fácil, cuando alguien hace eso, entonces se convierte en un apóstata. La apostasía, el apartarse de la verdad divina para abrazar y profesar otro tipo de conocimiento. Lamentablemente, dice allí Pablo, muchos son los que cayeron en ello. No es un secreto que muchas iglesias pasan en ocasiones por problemas. Por ejemplo, divisiones. Algunas provocadas por doctrinas y otras porque simplemente algunos osan escuchar argumentos que estoy seguro no proceden de la palabra de Dios. ¿Qué pasa o qué pasó? Dejaron la escritura de lado. Dejaron cada enseñanza de la verdad divina para robustecer sus intenciones personales o sus ambiciones personales, salpicando a algunos que, apoyando tales argumentos, fueron arrastrados a una fragmentación de la iglesia. Y lo peor de todo es que esa iglesia no les pertenece a esa gente. La iglesia es del Dios vivo. Tenga cuidado, hermano, lo que escuchan sus oídos. No queremos eso en nuestra iglesia. Tenga cuidado, hermano, lo que hablan tus labios. ¿De qué tipo de palabra eres portador cuando conversas con alguien fuera del templo?
¿Tus palabras están alineadas con lo de la Escritura? ¿O tus palabras están alineadas con tu egoísmo y con tu desprecio a los demás? Tenga cuidado. El ejemplo que pone Pablo es ese. Muchos se desviaron de la fe. Cada suceso negativo, ya sea en esta o en otra iglesia, debe ser un llamado de alerta. Un llamado de alerta para aprender que lo que no procede de Dios o de la verdad divina o de su palabra no perdura. Pero la palabra de Dios dice que perdura para siempre. Echa mano de ella y no de murmuraciones o de conceptos humanos, de ciencia humana o de sabiduría humana que no vale nada ante la sabiduría de Dios. La única manera de mantenerte firme es guardando la palabra de verdad, la Escritura, la santa y única palabra de Dios. No hay otra. Lo vamos a ver en 2 Timoteo, pero lo voy a leer aquí. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De dónde proceden tus buenas obras? Que sean de la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 31, si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Notad por favor esas palabras de Jesús a sus discípulos. En Juan capítulo 14, versos 21 y 24. El que tiene mis mandamientos, dice Jesús, a sus discípulos, y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, no el que lo traicionó, otro Judas que estaba allí. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, una vez más, el que me ama, una vez más, hermano, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nos asusta esto, ¿no? El no amar la palabra de Dios, el no obedecer la palabra de Dios es un reflejo si amamos o no a Dios. Está claro que la mayor muestra de amor por el Señor es que obedezca su palabra. Él le dijo al salmista, holocausto no quieres, no quiero holocausto, no quiero sacrificio. Él dijo, el corazón contrito y humillado, a ese es el que el Señor quiere, como dijo el salmista. La mayor muestra entonces de amor es que obedezca su palabra. El no obedecerlo dejará en claro que tu amor por el Señor es vacío, sin fundamento, es vano. Al final de la carta el apóstol Pablo dice a Timoteo, la gracia sea contigo. En todo lo que te he enseñado, hazlo y que el Señor te bendiga y te ayude a hacer todo lo que te he indicado. Que la gracia del Señor, no la mía, la del Señor, dice Pablo, la gracia del Señor te acompañe en esa encomienda. Que la gracia sea con vosotros, dice otra versión. Toda la iglesia, y no solamente Timoteo, debía cobijarse en la gracia de Dios para llevar esta encomienda tan honrosa como la de preservar y enseñar la palabra de Dios. No adulterarla, no cambiarla. Maldito que añadiese una tilde, una coma a la palabra de Dios. Quiero mostrar un resumen de lo que hemos predicado hoy. Por favor, puedes poner el resumen. Ahí está. No lo van a ver bien porque obviamente las letras son muy chicas. Pero ahí está separado en
en los temas o en los puntos que hemos hablado esta tarde. Tu esperanza, que no sea nada humano, ni riquezas, ni ningún ser humano, que tu esperanza sea el Señor, siempre, en cada momento. Tu deber, haz bien, sé generoso con lo que Dios te ha dado, sé dadivoso, hagan buenas obras de amor. Tu encomienda, sé un fiel administrador, un fiel mayordomo de lo que Dios te ha dado, especialmente del depósito divino, la verdad de Dios, la palabra de Dios que te fue dada. Esto se lo voy a mandar para que lo recuerden siempre. No pongas tu seguridad como modo de aplicación. No pongas tu seguridad en el dinero, el trabajo o posesiones, porque todo eso puede desaparecer rápidamente. Nuestra estabilidad verdadera está en el Señor. La riqueza no es pecado, pero confiar en ella sí lo es. El corazón puede comenzar a depender más de la cuenta bancaria que de la providencia de Dios. Que eso no te toque en ningún momento de tu vida. Aprende a disfrutar las bendiciones de Dios con gratitud y humildad, reconociendo que todo lo que tienes procede del Señor. La fe verdadera siempre produce buenas obras. Como dijo Santiago, muéstrame tu fe por medio de tus obras. Un creyente que solo acumula para sí mismo está olvidando el propósito de Dios para su vida y para los recursos que Él le ha dado. Dios no nos bendice solo para que consumamos lo que nos da, sino también para que lo compartamos con otros. La generosidad cristiana no debe ser ocasional, debe ser un estilo de vida. La iglesia necesita creyentes ricos en servir, ricos en misericordia, ricos en compasión, ricos en dar. Cada oportunidad de ayudar a alguien es una inversión en los cielos. El creyente debe preguntarse, ¿estoy usando lo que Dios me dio para extender el reino o solamente para mi comodidad? Dios nos ha confiado la sana doctrina. Cuidado con alterarla. No debemos adulterarla para agradar al mundo o para conformarnos al mundo. Como dice Romanos, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, gracias, de vuestro entendimiento. Hoy existen muchas voces, filosofías y enseñanzas, doctrinas, que aparentemente son sabias, pero cuidado, ellas nos alejan de la verdad bíblica. El creyente debe cuidar su mente y corazón de las falsas enseñanzas, disfrazadas de lindos cristianos o de espirituales. Y por último, un desafío para cerrar este tiempo. ¿Dónde está puesta hoy tu esperanza? Segundo, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Tercero, ¿estás guardando fielmente la verdad del Evangelio? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Salvador Jesucristo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Que Dios nos bendiga, amados.